Proyecto OVNIS, segunda parte. La otra cara de los alienígenas. Licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega. Porque la realidad siempre supera la ficción. Introducción. La Segunda Guerra Mundial fue, con propiedad, una de las últimas manifestaciones de una guerra esencial, milenaria, que se libra desde el origen mismo de la humanidad entre dos facciones de seres extraterrestres. Y aquí no nos referimos para nada al supuesto origen antropoide del hombre, tan cacareado por los evolucionistas, que tratan por todos los medios de justificarlo empíricamente, sin conseguirlo, asignándole una cronología absurda a la historia del mundo. No. Ya se ha demostrado hasta la saciedad que la humanidad no tiene su origen en un homínido primitivo que a la fuerza de saltos evolutivos ha logrado convertirse en otra especie, sino más bien en una mutación genética artificial, operada por una inteligencia extraterrestre o alienígena, que fue la causante de la aparición del Homo sapiens sobre la faz del planeta. Desde entonces el mundo singular del uno, del mono, sufrió una dicotomía que ha sido a su vez el origen sobre la Tierra de una disputa entre fuerzas esencialmente irreconciliables, el monoteísmo y el politeísmo. El problema es que ambas posturas son verdaderas. Este mundo era monal, es decir, regido por una sola potestad, su creador. Pero esa realidad se alteró drásticamente al producirse el arribo a este universo, o mono-universo, de una raza alienígena completamente ajena a la creación y a su creador. Desde entonces el monoteísmo dio paso al politeísmo, que fue la principal razón por la que los pueblos antiguos veneraron a muchas deidades y no a una sola, como podemos corroborar evidentemente en los resabios de muchas religiones y culturas ancestrales del Oriente y Occidente. Pero, ¿cuál es el verdadero rostro de estos avatares que periódicamente se manifestaron en la realidad visible para procrear con los manús o razas raíces? ¿Cómo son en realidad estos ángeles del Dios uno? ¿Desde dónde operan y por qué ya no se muestran a la humanidad? En el proyecto OVNIS, la base antártica, brindamos algunas pautas al respecto, pero no profundizamos en ellas. Solamente nos referimos a los alienígenas traidores como contraparte para explicar el contexto en el que los alienígenas liberadores hicieron contacto con el Tercer Reich alemán a través de una sociedad secreta de iniciados, la Thule Gesellschaft, que permitió que los nazis obtuvieran las claves para el desarrollo de tecnología hiperespacial. Y esta posibilidad a su vez plantea cuestiones fascinantes sobre la verdadera naturaleza de los mundos circundantes, tanto sensibles como más sutiles. La abducción, el tránsito por espacios polidimensionales, la actividad paranormal, la intersección de campos, el mundo astral, realidades que son ajenas a una mayoría abrumadora de la población humana, convirtiendo esta cárcel material en una formidable prisión de la que solo podemos percibir una mínima parte, que es nada en comparación a la colosal estructura del mundo fenoménico. Ahondar en la naturaleza de un ser extradimensional completamente libre para transitar en esferas superiores fuera del tiempo-espacio sirvió para rectificar esa imagen cultural que tenemos del alienígena. Un ser de variadas formas y colores, muy semejantes a nosotros en muchos aspectos, lo que reafirma erróneamente que está sujeto a las mismas limitaciones, impidiendo
que podamos acceder a un acercamiento gnoseológico más frío y por lo mismo acertado. Si los serafín nefilim se revisten con cuerpos humanoides intelequiados, casi perfectos para copular con especímenes seleccionados de entre todas las razas humanas, propiciando la aparición de nuevas razas humanas, entonces, ¿quiénes son aquellos seres deformes, cabezones y casi monstruosos que se pintan como chupacabras, grises, reticulianos, reptiloides, humus, draconianos? ¿Pueden ser realmente alienígenas? ¿O más bien son otra cosa, producto de una inimaginable capacidad biotecnológica o de una imaginación desbordante? Si los alienígenas están presentes desde el origen mismo de la humanidad, tal como la conocemos, entonces son operadores de este sistema macrocósmico con algún fin que debemos desentrañar, ya que de lo contrario, estamos sujetos a interactuar en las condiciones más extremas de dolor y sufrimiento, en un experimento psicogenético de gran envergadura, del cual somos totalmente inconscientes, a la manera de unas simples cobayas de laboratorio. Asimismo, si 2 millones de alemanes fueron evacuados en una base intraterrena en la Antártida, fuera del campo de acción de este colosal experimento psicogenético, quedando libres de las dependencias humanas y la influencia de los designios demiúrgicos, entonces, nosotros podemos acceder a la misma posibilidad escapando de los ciclos de vida y muerte de la materia. Esta es, sin lugar a dudas, una pregunta muy importante. Si emprendemos una estrategia colectiva de liberación, a la manera de la Alemania nazi, entonces, ¿quiénes tratan de impedirlo? Brindaremos esta respuesta ya. Los alienígenas, tal vez no directamente, pero sí a través de este formidable sistema de control social que han levantado y al que llamamos sinarquía, y que domina la variable de la globalización actual, castigando con la fuerza de gigantescos y bien equipados ejércitos mercenarios a las naciones que osen desafiar los designios del uno, o más bien, quizá, directamente interviniendo activamente en las operaciones militares con sus vimanas o platos voladores, lo que desencadenaría sin duda la batalla final, el fin de la historia. Aquí radica la importancia de este informe para todos aquellos que, sin pensar en las graves consecuencias que se vislumbran, están accionando su fuerza de voluntad, que es el legado espiritual alienígena que corre por nuestras venas, para expresar estas verdades que hemos demostrado ya. Están muy lejos de ser simples especulaciones a un mundo dormido e inherente. Esta segunda entrega del informe OVNIS está dedicada pues al único movimiento de acción metapolítica que existe en este ahora, el movimiento meganista emergente. A todos ellos nuestros más sinceros reconocimientos por tener el valor de actuar mostrando esta realidad, expresando esta verdad a los pueblos latinoamericanos. Esta noble labor no tiene precio, ni puede ser medida o juzgada por ninguna instancia humana, ya que pertenece al ámbito del ideal enmarcado en el substrato del más grande recuerdo de nuestra memoria ancestral o legado de sangre, la liberación del espíritu encadenado. Prefacio. Los dioses existen. El creador de este mundo también. Los dioses se encuentran en conflicto y una facción de ellos ha pactado con el creador. Supervisan el mundo creado y junto al creador son las dos caras de una misma moneda. Pueden ser extremadamente bondadosos, altruistas y compasivos, pero también terriblemente crueles, volubles, pasionales y traidores.
La historia ancestral de todos los pueblos del mundo lo confirman. Por esta razón dejaron de hacerse visibles. Instruyeron que se prohibiera representar imágenes de ellos, hasta que después de muchas generaciones consiguieron que los hombres comenzaran a olvidarse de su existencia y luego, en nuestros días, a dudar de ella. Pero los vigilantes continúan supervisando el mundo creado desde su morada celeste. Saben que están a punto de conseguir la tan anhelada creación de sus planes. Sus agentes en la Tierra han cumplido al pie de la letra sus directrices. Sin embargo, algo está sacudiendo, algo que no estaba previsto. Pero como en una partida de ajedrez, ya han hecho su jugada y no les queda más remedio que esperar la jugada del adversario. Nos referimos a aquellos dioses que no pactaron con el Creador y permanecen en el mundo, aguardando que los hombres que llevan su signo despierten y combatan junto a ellos en la batalla final. Capítulo 1. Nuestra fuente, la Gnosis hiperbórea. 1. Información inaudita. La idea de esta segunda parte del proyecto OVNIS es la misma que la primera saga. Presentarles de una forma sencilla una disertación pauteada para brindarles los aspectos más relevantes de la información que hemos recopilado y analizando sobre la verdadera naturaleza del fenómeno alienígena. Sintácticamente, de manera que puedan asimilar argumentos y conceptos muy complejos que están fuera del horizonte cultural que se acostumbra utilizar sobre esta temática. Comenzaremos con una breve reseña del informe OVNIS. Había información de vital importancia que debíamos socializar, y si bien esta información llegó a nuestras manos hace 6 años, el trasfondo mismo de ella era invisible para una mirada cultural, es decir, tuvimos que ir rompiendo las estructuras, los moldes racionales que nos encasillaban para poder comprender. Fue solo al ir estudiando, revisando, hilvanando, experimentando, que el proceso de verificación subsecuente pudo clarificar, y sigue clarificando aún, el sentido que tiene y la relevancia que la convierte en el mensaje más importante que ha recibido la humanidad. Y esto porque su origen corresponde a una esfera superior de existencia. Nos referimos pues a la obra de Nimrod de Rosario, publicada por Rosalía Taglialavore y la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, Octra, a principios del año 2001. Reducir semejante cantidad de información, miles y miles de páginas que estuvieron disponibles en el sitio web www.quintadominica.com.ar, y decidimos disponible porque la página recientemente fue modificada por razones estratégicas que consistían en vivencias narradas por Rosalía a petición de los extras, y en su última etapa de sus escritos y disertaciones en lenguas muy oblicuos, codificados, realizados con una inducción alienígena por la misma Rosalía y otras por la Octra, que proponían importantes reducciones simbólicas al fin de preparar a los elegidos para entrar en contacto con realidades imaginables para los no iniciados, legos y agentes del sistema. Evidentemente, para lograr asimilar y reducir la tal cantidad de información, fundamos el Círculo Dominicanis y nos embarcamos en la tarea de ensayar para conseguir la tan buscada reducción de los significados propuestos. Comenzamos abriendo sitios de internet, desde blog hasta páginas web. Así surgió la serpiente de Lupus Felis, fundamento de la estrategia veganista y sus ensayos. De los invisibles
Mm, Metaética, psicología social. Veganismo, el acto estratégico. Manifiesto veganista. Proyecto OVNIS, la base antártica. Y la presente segunda entrega, que a su vez ha sumado la propuesta de círculos afines al movimiento veganista colombiano y su ensayo, la sinarquía, y el círculo de Amatista con el arco de Artemisa y la lengua del Pasú, todas obras con marcado tinte hiperbóreo. El movimiento integralista americano, aunque exotérico, también está dentro de este marco de unión. Trabajó en equipo, camaradería y panamericanismo. Caso aparte, la fallida propuesta de un ex círculo argentino, AMA, Acción Metapolítica Argentina, y el informe OVNIS ADEDUM, ahora desveganizados y por lo tanto inutilizados estratégicamente, pues su fundamento original era el movimiento veganista que hilvanó, editó y avaló aquellas obras para su difusión en Argentina. En este contexto tiene lugar el desarrollo y el despliegue del libro lanzado ya hace un año, Proyecto OVNIS, la base antártica, como una estrategia de difusión de esta información en el marco estratégico de la socialización planteado por el movimiento veganista. Y así nace también la idea de convertir el libro en un amplio documental audiovisual para facilitar su comprensión. Ahora el documental está difundido en la red, para nuestra sorpresa, con una inesperada respuesta del público. Y a la consecuencia de ello, los conocedores del tema sugirieron que se ampliara el informe con datos que no habíamos abarcado por razones de tiempo y espacio, y que era de mucha importancia. Así nace el fallido ADEDUM del informe OVNIS que ya mencionamos, y que, estéril sin su contraparte argumental, el movimiento veganista nos impulsó a realizar esta segunda parte. Una edición limitada que ahora, gracias al esfuerzo de la editorial Casa de Tarsis, estará a su disposición en formato digital y en papel. Con esta segunda entrega, sin duda, el informe OVNIS constituye uno de los aportes más serios que existe en el mundo sobre el fenómeno OVNI y los alienígenas. 2. La gnosis hiperbórea. Corresponde ahora brindar al público ufólogo una breve pero necesaria introducción a la obra de Nimrod de Rosario, que se engloba con la denominación de gnosis hiperbórea. En el ensayo anterior, Proyecto OVNIS, mencionamos varios libros de Felipe Moyano, concretamente El misterio de Bricena Bíblica, Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea y La historia secreta de la Tule Gesell Chaff, que son la base sobre la cual hemos levantado el entramado argumental del presente informe. Es necesario aclarar que dichos documentos son únicos por la inaudita precisión semántica e histórica de sus postulados. En otro acápite de este informe ampliaremos debidamente la información sobre Rosalía, la madre de Moyano, gran protagonista de este ensayo, y de Felipe. En este sentido, ahora expondremos algunos aspectos que hacen a la gnosis hiperbórea para ubicar al lector en esa importancia argumental que tiene. Cuando hace muchos años ya nos embarcamos en la gnosis, notamos que estaba impregnada de judeocristianismo. Dependiendo de la escuela o gurú que se hallaba detrás de la postura, sin importar la tendencia, todas ofrecían al público, con pequeñas diferencias de forma, la misma cosa: máximo tipo psicológico, Jesús, máximo paradigma, el amor, máxima meta, eliminar el ego. Sean rosacruces, teósofos, Hare Krishnas, budistas, samaleanos, metafísicos, realeanos, angeólogos, New Age, etc. O su contraparte satanista, masones, nuevos templarios, umbanda, santería,
druidismo, la cultura psicodélica de Anton LaVey o Aleister Crowley, la iglesia del juicio final, el proceso. Estas más aberradas, en mayor o menor medida, todas eran animistas, y aunque el amor se trocaba por un sentido de libertad extrema, donde todo estaba permitido, mantenía la misma tangente. Máximo tipo psicológico, un homúnculo andrógino. Máximo paradigma, la experiencia sensible sin restricciones. Máxima meta, la perversión del ego, la otra cara de una misma moneda. Si no se puede eliminar el ego, hay que pervertirlo. ¿Por qué? Antes de contestar a la pregunta, detengámonos en la gnosis samaleana, de la que vivimos en aquellos años de confusión e incertidumbre. En líneas generales, el movimiento gnóstico cristiano universal fundado por el maestro Samael Aum Weor, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, giraba alrededor de 3 puntos: morir, nacer y sacrificarse por la humanidad, en el que el morir consistía en la eliminación de todo vestigio del ego, al que se consideraba como la fuente de todos los errores; al nacer, la transmutación de la energía sexual, para levantar 7 serpientes, Kundalini, consecutivas, correspondientes a los cuerpos físico, vital, astral, mental y 3 cuerpos superiores, pertenecientes a la mónada o íntimo que ellos denominaban Atman, Buddhi y Manas. Y el sacrificio por la humanidad, que consistía en la difusión de tal enseñanza. En algunos círculos del movimiento gnóstico cristiano universal, se decía que Hitler era un iniciado, una ficha negra del tablero de ajedrez macrocósmico, que se habría desviado del camino en determinado momento, coincidiendo con Miguel Serrano Fernández, que afirmaba que esto habría provocado que la fraternidad de maestros ascendidos le quitara su apoyo inicial durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, hemos dado con el meollo del asunto, un punto coincidente en las corrientes del pensamiento esotérico de todas las escuelas gnósticas actuales. Hitler era un malvado, el nazismo también, y aún fuera de las escuelas esotéricas, aquí la coincidencia es casi absoluta, pues salvo alguna excepción, todo el mundo está convencido de esta falacia. En cuanto al tema alienígena, afirmaban que los extraterrestres eran seres de luz más evolucionados, que estaban encargados de crear las nuevas razas humanas y que esa era su principal función. Secuestraban gente para realizar experimentos genéticos para tal fin y vigilaban el desarrollo evolutivo de la humanidad. En este punto debemos admitir que no estaban tan desacertados. Lo importante aquí es que esta gnosis, llamémosla oficialista, está diseñada para cubrir con un manto de ocultamiento un saber ancestral. Una gnosis primordial que los antiguos tenían bien clara. Una realidad celestial, es decir, una superioridad existencial poblada por dioses y diosas que se manifestaban visiblemente en el mundo e interactuaban con la humanidad. Estos superiores habían enseñado a los hombres más aptos el secreto de la inmortalidad, cuyo legado sesgado ha llegado hasta nuestros días en forma de esoterismo actual. ¿Por qué sesgado? Simplemente porque la cosmogonía en la que se basa solo contempla un punto de vista, representando en un axioma teológico indiscutible que solo hay un Dios, y este Dios y su creación son buenos, y el hombre es el que le ha pervertido. Y los demás dioses y diosas, pues, nada dicen al respecto las corrientes esotéricas modernas, ni las religiones establecidas, pues todas, sin excepción, giran alrededor de un dogma monoteísta. La pregunta ahora sería, ¿y qué es lo que se ha sesgado? Desde nuestro punto de vista, más de la mitad, veamos el lado malo de la deidad, porque hay que tener la honestidad de admitirlo.
esa única deidad es errática, con una parte intrínsecamente mala. El mundo contexto en el que vivimos así lo evidencia. No es abordada por la gnosis oficial más que de refilón, ya que ha fabricado una especie de alter ego de Dios al que le achaca todo ese mal evidente. Satanás, Arimán, Shiva, Azazel, Moloch, Azatoth, Huitzilopochtli, etc. Dejando de lado sin explicación alguna sus verdaderos oponentes que no encajan en el tipo negro de ese alter ego. Amón, Apolo, Wotan, Osiris, Kukulcán, Lucifer. Y ahora estamos en condiciones de responder a la pregunta que planteamos párrafos arriba. Si la gnosis cultural oficialista se empeña en neutralizar el ego, y ese conocimiento viene por revelación o instancia celestial de ese Dios ambivalente y monoteísta, la gnosis herética y sesgada, que proviene de otras fuentes, los dioses paganos ajenos y hostiles al Dios creador, revelan, al contrario, un conocimiento para enaltecer y orientar a ese ego en su tránsito hacia la liberación del mundo de la materia. Dicho de otro modo, ese agente egoico es un legado divino de aquellas deidades que manifiesta de una manera relevante el origen extraterrestre del ser humano. Por lo mismo, esta gnosis primordial, este conocimiento perseguido, esta religión prohibida, enseñaría al hombre con el legado divino, es decir, ego. Varias vías de liberación que la gnosis cultural oficialista ha distorsionado. Comprobémoslo sintácticamente. No se utiliza la magia sexual para escurrir el ego, ya que las serpientes Kundalini cumplen una función estabilizadora de los designios demiúrgicos contenidos en las matrices funcionales del microcosmos, las chakras. Y en última instancia, la fagocitación o unión mística del microcosmos con el aspecto logos del demiurgo. Los teósofos, que siguen las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky, el conde Saint-Germain, Rudolf Steiner, Cornelia Alias, Gurdjieff y Arnold Krumm-Hiller, este último supuesto promotor del rosacrucismo moderno, representantes máximos de la corriente gnóstica oficialista de nuestros días. Bajo diferentes banderas sostienen que el demiurgo, Dios, estaría evolucionando a través de las criaturas mónadas y submónadas, almas, emanadas por él para tal fin, y que la fagocitación subsecuente de toda esa vivencia experiencial que ellas acumulan a través de milenios y sucesivas metempsicosis o reencarnaciones es algo bueno, cuando en realidad constituye el más aberrante, y no solo eso, sino estrictamente hablando el único caso real de vampirismo que existe, y sobre el cual no se ha realizado ninguna película o serie de televisión. La gnosis hiperbórea, por el contrario, nos revela el verdadero rostro del uno, Jehová Satanás, y de su real oponente, es decir, de aquel que no es un simple alter ego del mismo demiurgo, un desdoblamiento esquizofrénico de una misma deidad, sino la verdadera potestad antagónica y hostil a toda su demencial obra o creación material, Lucifer. Profundizaremos esto más adelante. Por ahora, solo diremos que el gran jefe espiritual de esta raza alienígena, que se opone al Creador y sus ángeles, también alienígenas, es Lucifer y su historia perdida, borrada, distorsionada y escondida, se conserva en esta gnosis primordial que nosotros llamaremos desde ahora gnosis hiperbórea. Fin del primer capítulo.